Hay algo en ciertas personas que resulta imposible ignorar. No es solo su apariencia externa, ni la forma en la que caminan o sonríen. Es una energía, una presencia, una luz suave que emanan, como si en lugar de envejecer con los años se volvieran más radiantes, más jóvenes, más vivos. Y lo más curioso es que muchas de esas personas no siguen dietas milagrosas, ni están obsesionadas con su imagen. Lo que tienen en común es algo más profundo. Han iniciado un camino de conciencia. Han despertado a una nueva forma de vivir. Alan Watts, uno de los grandes pensadores espirituales del siglo XX, decía que el sufrimiento humano no proviene del tiempo, sino de nuestra resistencia a él. Que envejecer no es un castigo, sino una consecuencia de estar demasiado desconectados de lo que somos realmente. En este vídeo vamos a explorar por qué, según esta visión de la conciencia, hay personas que rejuvenecen cuando despiertan espiritualmente. No porque su piel cambie, sino porque cambia su relación con el cuerpo, con el ego, con la vida misma. Y esa transformación interior se refleja en su rostro, en su mirada, en su energía. Así que si alguna vez has sentido que algo en ti se renueva cuando estás en paz, cuando sueltas el control, cuando habitas el presente, quédate. Porque este mensaje es para ti. Parte. Primeras enseñanzas. Alan Watts explicaba que uno de los grandes errores de la mente moderna es vivir como si el presente fuera una sala de espera. Estamos constantemente proyectados hacia el futuro, preocupados por lo que va a pasar o atrapados en lo que ya fue, y eso poco a poco apaga la energía vital. Desde esta visión, el envejecimiento no es solo un proceso biológico, sino una acumulación de tensión, de rigidez, de resistencia. Resistimos el presente, resistimos los cambios, resistimos ser quienes somos realmente. Y esa fricción interna genera desgaste, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Las personas que rejuvenecen al despertar espiritualmente no lo hacen porque retroceden en el tiempo, sino porque dejan de luchar contra él. Aprenden a estar aquí, a dejar de dividir la vida en lo que debería ser y aceptarla como lo que es. Y esa aceptación libera. Cuando sueltas la necesidad de controlarlo todo, algo en tu rostro se suaviza. Cuando dejas de juzgarte por lo que no has logrado, tus ojos brillan diferente. Cuando vives desde el ahora, sin resistencias, el cuerpo responde, porque tu cuerpo escucha la energía que habitas. Watts decía que el presente no es un lugar al que se llega, es el único lugar en el que siempre has estado, solo que no lo veías. Y cuando empiezas a verlo, cuando empiezas a habitarlo con conciencia, el peso del tiempo se disuelve un poco. Y con él se disuelve también el peso que llevabas en el rostro, en la espalda, en la mirada. Parte 2. Ego, energía vital y envejecimiento. Una de las ideas más poderosas que Alan Watts transmitía es que el ego, esa imagen que creemos que somos, es una construcción mental que consume una enorme cantidad de energía. Y esa energía no solo se va en pensamientos, sino en tensiones físicas, emociones atrapadas, esfuerzo constante por sostener una identidad falsa. Cuando vivimos atrapados en el ego, envejecemos más rápido. Porque el ego teme perder, teme fallar, teme cambiar. Y ese miedo constante genera rigidez en el cuerpo, preocupación en la mente y cansancio en el alma. Watts decía que el problema no es tener un ego, sino creer que tú eres eso. El nombre, la historia, el personaje. Y cuanto más te identificas con esa máscara, más ansiedad tienes por protegerla, por mantener una imagen, por sostener algo que en realidad no eres tú. Pero cuando empiezas a despertar, cuando te das cuenta de que eres la conciencia detrás del personaje, ocurre algo hermoso. Empiezas a soltar, a descansar, a liberar tensiones que llevaban años acumuladas. Y entonces el cuerpo también cambia. Personas que han atravesado procesos de conciencia profunda muchas veces cuentan lo mismo. Duermen mejor, respiran distinto, sienten su piel más suave, su mirada más limpia. No es magia, es energía desbloqueada. Es vida que antes estaba atrapada en el miedo y que ahora fluye. El tiempo psicológico y el desgaste interno. Alan Watts hablaba con frecuencia del tiempo psicológico, esa sensación mental de estar atrapado entre lo que fue y lo que aún no es. Decía que el sufrimiento humano no se origina en el paso del tiempo real, sino en nuestra obsesión por escapar del momento presente. Cuando vives mentalmente en el pasado, llevas una carga invisible. Recuerdos, culpas, cosas que no pudiste cambiar. Y cuando vives adelantado al futuro, llevas una ansiedad constante. ¿Qué pasará? ¿Estaré a la altura? ¿Llegaré a tiempo?
Ese vaivén mental crea una tensión continua y el cuerpo lo resiente. Las células lo escuchan, las emociones lo almacenan, el rostro lo refleja. Pero cuando una persona despierta su conciencia, empieza a salir del tiempo psicológico. Ya no vive obsesionado con lo que fue ni lo que vendrá, vive aquí. Y esa presencia, ese habitar profundo del instante, aligera el cuerpo. Según Watts, el presente no solo es el lugar más real que existe, también es el único donde podemos ser verdaderamente libres, porque solo aquí podemos respirar, soltar, observar, elegir, y esa libertad rejuvenece. La rigidez que envejece y la rendición que rejuvenece. Otro de los grandes enemigos invisibles del bienestar, según Alan Watts, es la rigidez. No solo la rigidez física, sino la rigidez mental, emocional, existencial. Esa forma de aferrarse a las ideas, a las creencias, a la necesidad de que las cosas sean como uno quiere. Watts decía que lo que envejece no es el cuerpo, sino la estructura mental que se niega a fluir, el aferramiento, la resistencia, la obsesión con el control. Porque cuando el pensamiento se vuelve rígido, el cuerpo también lo hace. Y eso se nota en los gestos, en la postura, en el brillo de los ojos. Por eso, muchas veces las personas más vitales no son las que tienen menos años, sino las que tienen menos peso mental, menos lucha, menos rigidez interna. Rejuvenecer, desde esta mirada, no es volver a tener 20 años, es recuperar la ligereza, es rendirse a la vida tal como es, sin perderse en el deseo de que sea distinta. Cuando sueltas la exigencia de controlarlo todo, aparece una suavidad. Cuando dejas de resistirte al cambio, aparece espacio. Cuando fluyes con el misterio, con la incertidumbre, con la danza de lo que no puedes predecir, algo se relaja profundamente dentro de ti. Y desde ahí, tu energía cambia, tu rostro cambia, tu campo vital cambia. Asombro, ligereza y la juventud del alma. Alan Watts decía que la vida no es un problema que hay que resolver, es una danza que se debe bailar. Y cuando olvidas eso, cuando te tomas la vida como una carga, como una carrera, como una obligación interminable, algo dentro de ti empieza a apagarse. Tu cuerpo se tensa, tu energía se vuelve pesada. Porque en realidad, la vitalidad no nace del esfuerzo constante por mejorar. Nace del asombro, de la capacidad de mirar el mundo como si fuera la primera vez, de detenerte ante un rayo de sol, una hoja moviéndose con el viento, una sonrisa sincera. Eso es lo que Watts llamaba estar vivo. Cuando despiertas espiritualmente, algo en ti se ablanda. Empiezas a reírte más, a jugar más, a disfrutar de las pequeñas cosas. No porque seas ingenuo, sino porque recuerdas que el alma no se nutre de logros, se nutre de presencia. Y esa ligereza se refleja en todo, en tu mirada, en tu postura, en la forma en que entras a una habitación. Un cuerpo que juega es un cuerpo más joven. Una mente que agradece es una mente más abierta. Y esa apertura se nota. La sabiduría, decía Watts, no es acumular respuestas, es recuperar el misterio. Volver a decir wow como un niño, dejar que la vida te toque sin tantas capas encima. Y ahí está el verdadero rejuvenecimiento, no solo en lo que sueltas, sino en lo que vuelves a permitir. El renacimiento silencioso. Hay personas que sin hacer nada extraordinario empiezan a rejuvenecer. No hablo solo de su piel, ni de su postura, ni de cómo se visten. Hablo de algo más sutil, de su energía, de la manera en que caminan, de la paz que transmiten sin decir una sola palabra. Tienen algo en la mirada, en los silencios, en la forma en que respiran, que te hace sentir que están en otro ritmo, en otra frecuencia. Como si hubieran dejado de correr, de defenderse, de pretender, y hubieran empezado a simplemente ser. Ese cambio no viene de lo que suman, sino de lo que sueltan. Sueltan el esfuerzo por aparentar. Sueltan la presión constante por tener todo resuelto. Sueltan la idea de que deben ser otra cosa para estar bien. Y cuando sueltan eso, aparece un espacio. Un silencio interior que no asusta, sino que calma. Y en ese silencio vuelven a respirar. No con la urgencia de quien corre, sino con la serenidad de quien vuelve a casa después de mucho tiempo. Alan Watts decía que gran parte del desgaste que sentimos no viene del tiempo, sino de la resistencia. Resistimos lo que sentimos, resistimos lo que no entendemos, resistimos el cambio, la incertidumbre, la pérdida, el presente. Y esa lucha interna, invisible, silenciosa, constante, se manifiesta en el cuerpo, en los músculos tensos, en los pensamientos repetitivos, en la mirada cansada, en la postura cerrada. Pero cuando dejas de resistir, no te vuelves débil, te vuelves libre. Porque la verdadera fuerza
no está en pelearlo todo, sino en aprender a fluir con lo que es. Y cuando esa presión se detiene, algo dentro se relaja, como una cuerda que estuvo tensa durante años y por fin se suelta. No es una transformación violenta, ni una iluminación repentina. Es más bien como un amanecer lento, uno que no interrumpe, pero que lo transforma todo. Empiezas a moverte con menos prisa, a hablar con más pausa, a mirar con más profundidad, y poco a poco algo en ti rejuvenece. No porque el cuerpo cambie, sino porque la energía que habitas se vuelve más suave, más luminosa, más presente. Rejuvenecer, desde esta perspectiva, no tiene que ver con negar la edad, tiene que ver con abrazar la vida desde otro lugar, con dejar de medir tu valor por los años o los logros y empezar a sentir tu verdad en lo simple, en la forma en que sostienes una taza, en cómo te sientas al sol, en cómo escuchas a otro sin necesidad de corregirlo o salvarlo. Porque cuando empiezas a habitar el instante como si fuera suficiente, tu energía cambia, tu rostro cambia, tu presencia cambia. Watts decía que no necesitamos mejorarnos, solo recordarnos, recordar quiénes éramos antes de las etiquetas, antes del miedo, antes de las prisas, volver al punto cero, y desde ahí vivir, no para demostrar nada, no para ser mejores, solo para estar aquí, respirando, mirando, siendo. Eso, decía él, ya era más que suficiente. Si alguna vez te has sentido viejo por dentro, no busques en el espejo la respuesta. Mira en tu mente. ¿Dónde estás cuando no estás contigo? ¿En qué pensamientos vives? ¿A qué miedos obedeces? Porque la edad del alma no está en los años, está en el grado de presencia. Y si puedes volver aquí, a este momento, sin escapar, sin esconderte, sin juzgarte, ya has comenzado a rejuvenecer. No hace falta cambiarlo todo. No necesitas otro cuerpo, otra vida, otra historia. Solo necesitas volver, detenerte, habitar tu conciencia como quien entra en un templo, y en esa quietud sagrada dejar que el tiempo se detenga, porque en lo profundo, lo único que envejece es lo que olvidamos cuidar. Y si hoy decides cuidarte, entonces todo vuelve a empezar. No es el paso del tiempo lo que más nos envejece, es la forma en que vivimos atrapados en la mente, en el deber, en la prisa. Envejece lo que se endurece, lo que se olvida de respirar, lo que deja de mirar el presente como un lugar sagrado. Pero cuando despiertas, algo dentro se afloja, empiezas a vivir con menos exigencia y más presencia. Sueles las máscaras, dejas de correr y te permites simplemente estar. Y es ahí donde el cuerpo empieza a responder, la energía se suaviza y el alma vuelve a florecer. Rejuvenecer no es parecer joven. Es recuperar lo que perdiste cuando empezaste a pensar que no eras suficiente. Es volver a ti sin esfuerzo, sin ruido, sin necesidad de que todo tenga sentido. Solo respirar, observar, sentir. Y en ese silencio, volver a ser tú. No hace falta cambiar toda tu vida. Solo basta detenerte un momento, escuchar tu verdad más allá del ruido y elegir vivir con conciencia, aunque sea por un instante. Y si sentiste que este mensaje te habló directo al alma, suscríbete al canal. Aquí seguimos compartiendo ideas para despertar lo que ya vive dentro de ti. Porque la verdadera transformación no grita, empieza en silencio y lo cambia todo. ¿Quieres que te lo entregue en formato Word o PDF?